¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día voy a examinar y expresar mis opiniones respecto de un artículo de estudio de la revista Atalaya de junio. El artículo es el número 25 y el tema es: yo mismo buscaré a mis ovejas. Así que vamos a ver de qué manera la secta aborda este tema y qué es lo que le dice a los testigos de a pie. Y obviamente también vamos a ilustrar o demostrar cómo la secta miente, manipula, engaña, hace creer algo que efectivamente en la práctica no es. Voy a probablemente leer extractos de algunos de los párrafos, no voy a leerlos completos ni voy a analizar todos los párrafos. Simplemente me voy a detener en algunos que efectivamente me han llamado la atención. Dice que en el texto que ellos usan allí es el texto de Ezequiel, donde dice que yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Así es que en el párrafo 2 es un párrafo bien cortito y dice así: Jehová se da cuenta cuando uno de sus hijos deja de predicar y de ir a las reuniones. Entonces, nos imaginamos cuánto debe dolerle ver que todos los años miles de siervos se hacen inactivos. Y ahí ponen una nota explicando lo que es un inactivo, que es una persona que pasa más de 6 meses sin entregar su hojita de informe de actividad, ¿no es cierto? Para el que no es testigo, cada testigo entrega mensualmente un informe donde reporta a la secta qué es lo que ha hecho durante ese mes, si le ha predicado a alguien, si le ha conducido un estudio a alguien, si le ha entregado una revista, alguna otra publicación, todo eso tiene que, ¿no es cierto?, ir detallado en este informe para que la secta, como toda empresa, ¿no es cierto?, vaya verificando el crecimiento y verificando el comportamiento de, en este caso, sus seguidores, que pasarían a ser sus trabajadores sin salario en este caso. Dice: con todos los inactivos siguen siendo nuestros hermanos y los queremos. Aquí en ese párrafo, primero ellos dicen: Jehová se da cuenta cuando uno de sus hijos deja de predicar. Ahí tienen una primera mentira. Pero obviamente el testigo de a pie, esto le va a pasar como si nada, como todas las cosas. ¿Por qué es una mentira? Porque ellos han dicho claramente en sus publicaciones de que los testigos de a pie, los testigos que supuestamente van a vivir en este paraíso, ¿no es cierto?, en este supuesto paraíso inventado, no son considerados hijos de Dios, sino hasta después de un periodo de tiempo, ¿no es cierto?, que es largo de entrar a explicar, y que solamente se les considera hijos de Dios a este grupito especial de cristianos que tienen la esperanza celestial, que son los 144.000, bla, 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 los que, ¿no es cierto?, se han traslapado y todo lo demás. Entonces, no digan o no le enseñen algo que ustedes, los del liderazgo de la secta, saben que no es así de acuerdo a lo que aparece en sus demás publicaciones. Entonces ya partimos con la mentirita allí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Como digo siempre, suavecito, sutilmente, y se queda y se va. Y el testigo de a pie ni lo nota.
El párrafo 3 dice, muchos de estos queridos hermanos regresan a la congregación y los recibimos con los brazos abiertos. Jehová desea que vuelvan y nosotros también. ¿Cómo podemos ayudarlos? Antes de responder esta pregunta, convendría saber por qué algunos dejan de ir a las reuniones y de predicar. Todos desean que vuelvan, dice acá. Los recibimos con los brazos abiertos. Jehová desea que vuelvan y nosotros también. ¿Qué encontramos aquí en este párrafo? Hipocresía. Hipocresía. Porque los que se alejaron, bastó eso para que todos estos que supuestamente desean que vuelvas, te den la espalda. Entonces, cuando un testigo se aleja, como me pasó a mí, y por simplemente no estar de acuerdo con algunas enseñanzas de la secta y tener el valor de decírselo en su cara a los ancianos, de comentárselo a otros hermanos, a ver si alguno reaccionaba, entonces ellos te empiezan a hacer un desprecio. Entonces no digan que hay un anhelo, hay un deseo, ¿no es cierto?, que ellos quieren que los hermanos vuelvan. Nadie que le hagan el tipo de desprecio, nadie que haya sufrido lo que se sufre adentro de esa secta malvada, va a querer volver, salvo razones puntuales que a mí me tocó ver, en la que alguien volvía porque lamentablemente allí dentro estaba toda su familia, allí dentro estaban todo su círculo de amigos, porque allí se había criado como testigo. Entonces al irse quedaba aislado porque nunca hizo amistad con otras personas que no son de la secta, porque no se le permitió hacerlo. Entonces al salir, obviamente que si salió porque lo expulsaron o por cualquier otro motivo, quiere volver porque se siente aislado, se siente solo. Y muchos obviamente prefieren aguantar y estar allí, ¿no es cierto?, torturándose mentalmente, porque saben que no tienen más dónde recurrir. Entonces realmente es una cosa tremenda la que sufren muchas personas allí dentro. Y yo admiro, por ejemplo, a los PIMO, a esos testigos que están físicamente allí, pero con la mente están en otro lugar, porque ya no están dentro de la secta, y contribuyen y colaboran de muchas formas con los activistas. Pero realmente yo los admiro. Realmente, como se dice, o como dice el dicho, les sacamos el sombrero a ellos, porque esos están precisamente por una causa, ¿no es cierto?, distinta a la de los que están allí, digamos, sometidos simplemente porque no tienen el valor, ¿no es cierto?, de enfrentarse también muchas veces y de decir, ¿sabe qué más? Me voy, no me interesa perder estas amistades falsas que tengo acá. Si mi familia me da la espalda, bueno, será nomás, me voy, yo me alejo de esta secta, no quiero tener nada que ver con esta secta malvada. Y después dice por qué algunos se hacen inactivos, ¿no es cierto? En el párrafo 4 habla del efecto, ¿no es cierto?, que tiene el trabajo. Dice que algunos se involucran demasiado en su trabajo y por eso terminan abandonando las reuniones. Otros dicen que tienen problemas, algunos problemas de salud. Bueno, todas las personas lo tienen y en algún momento, y
desde luego que estas cosas influyen para que se alejen. Pero me llamó la atención aquí uno de los párrafos, que es el párrafo 6. Dice, hay siervos de Jehová que sienten que los ha herido un hermano. El apóstol Pablo reconoció que a veces quizás tendremos una razón válida para quejarnos de otro. Puede que hasta se nos haya tratado injustamente, pero si no tenemos cuidado podríamos quedarnos resentidos y acabar alejándonos del pueblo de Jehová. Veamos el caso de un hermano de Sudamérica llamado Paulo. Lo acusaron falsamente de haber hecho algo malo y como resultado perdió una responsabilidad de servicio. ¿Cómo reaccionó? Él dice, estaba tan enojado que me fui alejando de la congregación. Ahora, ¿qué podría suceder si no seguimos el consejo de Filipenses 3.13? Dice la pregunta de ese párrafo. Y Filipenses 3.13 dice que sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes y también ustedes háganlo, o así también igual háganlo ustedes. Este párrafo en el fondo da a entender de que de repente dentro de la secta a un testigo lo pueden tratar mal, como ocurre normalmente con muchos de ellos. Pueden basurearlo, puede perder sus, entre comillas, privilegios, y esa puede ser la razón por la que algunos se alejan. Entonces acá le están diciendo a los que están allí, oiga, si usted a alguien lo trata mal, si lo humillan acá, y que normalmente son los ancianos, usted no se aleje, si no, usted no está aplicando el consejo bíblico. Entonces lo ponen allí en una situación en que él obviamente va a tener que elegir, y como está adoctrinado entiende que lo correcto es aguantar, dejar pasar ciertas cosas. Es decir, se le está aplastando la posibilidad de ser una persona con la capacidad de reaccionar, de defenderse ante una situación en que ha sido tratado mal o que ha sido humillado ante los demás, porque habla ahí, ¿no es cierto?, de una acusación falsa. Bueno, ¿cuántas acusaciones de ese tipo también pueden haber a veces y han ocurrido dentro de la secta y han sido la causa por la que algunos se han alejado? Pero aquí dan a entender que el responsable no es el que quizás cometió la falta contra él, sino que es el mismo porque no sabe perdonar al que lo ha humillado. Así que allí tenemos, ¿no es cierto?, la forma en cómo la secta va haciendo que su información fluya sutilmente, generándole a los demás un sentido de miedo, de culpa. Siempre no se te ocurra hacer esto porque obviamente vas a perder mucho. Mira los que están afuera. Justamente los que están afuera, muchos se han alejado por esto, dice. Entonces, claro, el que está adentro piensa y dice, no, la verdad es que tengo que quedarme dentro de la congregación. Y después me salto aquí a otro párrafo. Bueno, acá dice que Jehová ama sus ovejas, que Jehová busca sus ovejas. Y claro, aquí en el párrafo 10 dice, haciendo la comparación del pastor, es un párrafo bien largo, así que por eso no quiero leerlo completo. Haciendo la comparación del pastor que busca a su oveja, y esa oveja perdida, ¿no es cierto?, el encontrarla le va a tomar tiempo y le va a tomar esfuerzo, energía. Y obviamente cuando la encuentre, ¿no es cierto?, la va a traer de vuelta. Y si la encuentra herida, se va a preocupar de curarla. Si la encuentra con hambre, también de alimentarla. Y obviamente que le va a dar cariño. Y la aplicación que ellos hacen es, como pastores del rebaño de Dios, los ancianos deben seguir estos mismos pasos a la hora de ayudar a quienes se han alejado. Los ancianos los buscan, los ayudan a regresar y le demuestran su amor dándoles la ayuda espiritual necesaria.
Bueno, aquí pareciera ser que, ¿no es cierto?, si uno lee esto y no conoce la historia o no conoce la interna, digamos, de la secta, diría que los ancianos son los más amorosos que hay, ¿ah? Los más preocupados que hay. Y la verdad es que los ancianos no le interesan los hermanos en general. Los ancianos solamente les interesa disfrutar de la posición de poder que tienen para usarla, ¿no es cierto?, en determinadas ocasiones en contra de alguien. En contra de alguien me refiero a que cuando a alguien le cae mal, obviamente que la vara con la que lo miden es distinta a cuando a alguien le cae bien, o cuando es un familiar cercano, o cuando es un amigo. O sea, los ancianos no son los amorosos que se mencionan acá. Yo que recuerde en mi estancia al interior de la secta, no conocí un anciano que sea amoroso, que sea preocupado. Sí conocí testigos de a pie muy preocupados por los demás, sí, eso es verdad, tengo que reconocerlo, pero ancianos conocí solamente dinastías, cofradías de individuos que por decirlo así, se tapaban las cosas entre ellos cuando en ciertos hechos que la secta considera, ¿no es cierto?, graves, habían involucrados a algunos de sus familiares. Y obviamente que menos iban a estar preocupados del que se alejó, del que se fue, o por qué razón se fue, y vamos a buscarlo y démosle nuestro cariño. Es decir, no es el reflejo, es decir, lo que se plantea en este estudio de que Dios tiene un interés por los que se van y de que ese interés se refleja en lo que hacen los testigos en general y lo que hacen particularmente quienes tienen la obligación, que son los ancianos, de buscar a estas ovejas. Esto es una mentira, no existe tal interés real, ¿no es cierto?, en los que se han alejado. En el mismo caso personal, a mí una sola vez, después de mucho tiempo de que yo me había alejado, me llamó un anciano, pero yo entiendo cuando son las visitas de los superintendentes de circuito, estos, aparte de venir a controlar los ingresos a las arcas de la congregación, y si se envían todos a la sociedad Watchtower, también se preocupan de que los ancianos, ¿no es cierto?, puedan estar haciendo algún trabajo que muestre números, ¿eh? Porque esto es una empresa, en una empresa hay que mostrar números de lo que se está haciendo. Entonces allí los ancianos corrían, ¿no es cierto?, a tratar de querer visitar a alguien, llamar a algún hermano X, y en una de esas visitas yo sé, ¿no es cierto?, a ciencia cierta, que un anciano me llamó, pero me llamó porque el superintendente del circuito estaba de visita para que me vinieran a hacer pastoreo, cosa que desde luego, sabiendo de qué se trataba, le dije que ese tiempo se lo dedicara a alguien que realmente le interesara o le sirviera, si pudiera decirse de esa forma. Así es que no son lo amorosos que dicen ser, no son lo preocupados que dicen ser, y esa es una realidad. Es una realidad triste, pero la es. Pasa al interior de la secta. Bueno, después, al final, es como se deben ver a las ovejas perdidas, ¿no es cierto?, que no se deben dar como alguien que ya no va a volver, ¿no es cierto?, sino que tiene que haber una preocupación permanente por los que se han alejado. Todo esto es una total y absoluta falacia. Todo esto es una mentira. Los ancianos no tienen interés en los testigos de pie. Los líderes de la secta no les interesa. No les interesan sus feligreses. Les interesa mantener el poder, les interesa mantener el control, y estos títeres que
están a cargo de las congregaciones a nivel mundial, que son los ancianos, también disfrutan de ese poder, disfrutan de mantener ese control sobre los demás y no tienen ningún interés especial, y hoy día menos por los que se han alejado o los que se hayan ido. Y además, es bueno aclararlo, muchos de los que nos hemos ido tampoco tenemos ninguna intención de querer volver a esa secta y de querer volver a perder nuestro tiempo allí en esa secta. Muchos hemos perdido 10, 20, 30, 40 años de nuestra vida, ¿no es cierto?, entregados a esta organización nefasta que lo único que hace es, ¿no es cierto?, seguir con su plan comercial a nivel mundial, digamos, desplumando, por decirlo así, o esquilando a sus feligreses que siguen todavía creyendo, confiando que esta es la organización verdadera. Claro, con este estudio los testigos adoctrinados van a decir: oh, qué bueno es Jehová, cómo se preocupa de nosotros. Pero lamentablemente la realidad es otra. Y eso es lo que yo pienso de este artículo de la revista La Atalaya, que se estaba considerando, creo que hoy día, porque al parecer había algo así como una asamblea el día de hoy. Vamos a ver de qué se trata el siguiente artículo, porque también tiene algo interesante ahí respecto de lo que se supone que hacen los ancianos para, ¿no es cierto?, llevar de vuelta a los que se han alejado de la secta. Así que, amigos, los dejo y nos vemos en la consideración del otro artículo.